Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en la clase de Hacienda Pública haremos un recorrido sobre la historia de esta misma de la Hacienda Pública, una apreciación histórica desde la antigüedad hasta la Edad Media, pues de una manera breve, sencilla, clara y objetiva, utilizando como base siempre el trabajo elaborado por Johanna del Pilar Alarcón. Comenzamos. Bueno, la hacienda pública de la antigüedad, Grecia y Atenas, la hacienda pública dorada del siglo V, ADC Grecia. Aristóteles recomendaba que el Estado necesitaba percibir por parte de los habitantes, obviamente ingresos, para poder actuar con independencia o independientemente de la intervención extranjera. En aquellos años antiguos, era muy común la guerra, era muy común, el saqueo. El saqueo siempre ha sido parte del botín de guerra. Entonces, para no depender de cierto modo de la intervención extranjera, recordemos que los pueblos conquistaban y había pueblos conquistadores y pueblos conquistados. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Voy a colocar como ejemplo la provincia de Judea o el pueblo judío. El pueblo judío en cierto punto fue dependiente del pueblo griego. Los griegos conquistan el estado de lo que era Israel, lo que ahora se conoce como Israel, conquistan los griegos y entonces obviamente los jefes eran los griegos, pero para no depender exclusivamente de la administración griega, en este caso, se necesitaba o se recomendaba el percibir impuestos de los habitantes o tributos de los habitantes. Y obviamente yo puse solo un ejemplo, no obstante, los griegos también en cierto momento fueron conquistados por otros pueblos vecinos, entonces era necesario siempre tener esa recaudación de dinero entre los mismos habitantes para no depender siempre de la intervención extranjera, o sea, de que otros extranjeros administraran de cierta manera la hacienda pública. Ahora bien, ¿qué pasa en Roma? En la antigua Roma realizaron estudios que contribuyeron con Grecia a la iniciación de los estudios hacendarios. En aquellos tiempos no se conocía esto como hacienda pública, pero los romanos y los griegos comienzan esa estructura inicial de los impuestos, creando un impuesto muy famoso que se llamó el centésima verulia, que es muy parecido a lo que se conoce como el ISR o impuesto sobre la renta, o sea, un impuesto sobre las ganancias que tenía la persona, tenían que tributar cierta parte, en este caso, pues, cuando Roma era una república, yo imagino al Senado, y cuando Roma pues fue un imperio, al emperador. Ahora bien, vamos a la siguiente fecha o al siguiente acontecimiento. La Edad Media. Después del Imperio Romano, con la llegada del cristianismo y toda esta corriente, con la llegada del cristianismo, con los cambios que suceden posteriores a la caída del imperio, primero la división del Imperio Romano y luego su caída, nace el medievo o la Edad Media. Caballeros, reyes, cortes, etc. Entonces se desarrollan nuevas formas de administración como el sistema de arriendos, de las recaudaciones del impuesto, la inalienabilidad del patrimonio público, que es inalienable, o sea que no se puede enajenar, no se puede, quitar, pasar o entregar a otro el dominio de los bienes o cosas del patrimonio público. Quiere decir que lo que era del Estado era del Estado y no lo podía tomar alguien así como suyo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que voy a reclamar Tikal y que Tikal va a ser mío ahora. Eso no se puede. Igualmente en aquellos años ya comienzan esta administración pública, no tan avanzada como posteriormente, pero ya era un gran avance comparado pues con Roma. Aunque claro, Roma también tuvo sus grandes estudios y fue la base del medievo.
Para ir finalizando, la hacienda pública en los absolutismos monárquicos. Cuando yo hablo de absolutismo monárquico es de los monarcas absolutos. Esas monarquías donde el rey es la primera y última palabra. Está en la línea de jerarquía Dios y abajo de Dios el rey. Entonces, estos tipos de monarcas tenían la ley en la palma de su mano. Y luego en el liberalismo pues hay vamos a decir que se lleva una corriente liberal en contra de la corriente conservadora de las monarquías. ¿Y qué pasa con la hacienda pública entonces? La hacienda pública surge como consecuencia de la decadencia del feudalismo. El feudalismo pues es, vamos a decir que el sistema económico que estuvo durante toda la Edad Media. Aparece el capitalismo en el siglo XVII, el cual da paso a lo que económicamente se llama mercantilismo. Es un paso económico que corresponde en primer término al desarrollo del comercio. Se pretende el desarrollo del comercio, la exportación. Por ejemplo, Francia, Alemania e Inglaterra movieron las actividades hacendarias y las actividades financieras para poder darle un mayor auge a la hacienda pública y a la administración pública, no solo la recaudación de impuestos. Francia fue quien unió el poder o facultad real a los privilegios tributarios. Entonces, el rey era rey por el hecho de que sus súbditos le tributaban. Si los súbditos dejan de tributar al rey y dejan de, vamos a decir, de guardar ese respeto a la autoridad, pues la autoridad de cierta manera va dejando de ser autoridad. Y eso pasó en la Revolución Francesa. En resumen, la hacienda pública ha cambiado con el paso del tiempo, pero siempre ha existido esa necesidad de tributación. Nos podemos remontar a tiempos inmemoriales y siempre ha existido la necesidad de rendir tributo, de la existencia de los impuestos, obviamente quizá con otro nombre, y también de la satisfacción ahora de las necesidades colectivas. Muchas gracias.